Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube y a través de todas las demás plataformas y redes sociales a través de las cuales sale este audio y usted puede escucharnos. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días hablando con nuestro Creador y por supuesto meditando en la bendita palabra de Dios, que es el alimento que necesita nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo para mantener la salud, el equilibrio y la paz en todo momento. Así que yo quiero invitarle a que usted a partir de hoy tome la decisión de hacerse un asiduo lector y estudioso de la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Antes de continuar con el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que le den me gusta al contenido, es muy importante para nosotros. También invitarles a que lo compartan con otras personas, en otros grupos, con los conocidos y con todo el que usted pueda. También yo quiero invitarle a que le dé clic en me gusta, en la campanita para que así usted pueda recibir todas las notificaciones. Cada día somos más y más suscriptores y yo quiero invitarle a que usted haga parte también de esta comunidad de estudiosos de la palabra de Dios. Así que sin más preámbulo, yo quiero invitarle a que abramos nuestra Biblia en Ezequiel, el libro de Ezequiel en el capítulo 5, desde el capítulo 4 vimos en el capítulo anterior cómo Dios le da a Ezequiel una, mm, una orden. Dios le dice a Ezequiel que inicie una serie de actos proféticos. Hablábamos también de que a veces pues las palabras no son solamente suficientes para dar un mensaje, también lo son las imágenes y también lo son que el pueblo pueda ver una imagen. Hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras y eso era lo que precisamente Dios pretendía con Ezequiel y con el pueblo también, no solamente darles una palabra. Ellos habían recibido muchas palabras, primero por parte de Jeremías, quien les predicaba todos los días, les hablaba, les daba un sermón, eh, pero aquí Dios cambió la estrategia. Dios le dice a Ezequiel que haga algo, que haga una especie de teatro callejero, de una actuación, y así la gente puede mirar y tener una imagen visual de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios está haciendo. Y esto es lo que se conoce como acto profético. Es decir, Dios le dice a Ezequiel que haga algo, una representación, y a través de esa representación Dios va a hablar y el pueblo va a entender. Y la primera representación fue que a Ezequiel lo iban a atar, se iba a encerrar y él se iba a quedar mudo por un tiempo. La segunda es que Dios le dice a Ezequiel eh, que haga una maqueta, haga una representación de Jerusalén, que haga baluartes, que haga la fortaleza, que represente todo un asedio. Ezequiel se acuesta durante más de un año sobre su costado, un tiempo en el costado izquierdo, otro tiempo en el costado derecho, y una plancha de hierro en medio de Ezequiel y Jerusalén. Esa era la imagen. Más de un año Ezequiel estando ahí. Ahora, cuando terminó ese tiempo, más de 400 días, Dios le da otra palabra a Ezequiel, y eso es lo que dice en el capítulo 5. O sea que aquí continuamos con otro acto profético. Dice así el capítulo 5: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio,
y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. Y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. En esta primera parte entonces encontramos la siguiente comisión que Dios le da al profeta. Y Dios lo primero que le dice es, tómese un cuchillo agudo. Algunos lo interpretan como una espada afilada que utilizaban como para la peluquería, como una especie de barbera, digámoslo así. Y un cuchillo agudo, una espada afilada, dice, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. O sea, le dice a Ezequiel, tiene que pelarse. Ahora, recordemos esto. Recordemos que para el pueblo de Israel, el pelo era, era un factor muy importante que tenía que ver eh, con su identidad. Cuando la persona era rapada, pues, bueno, el raparse era una costumbre pagana. Era una costumbre pagana, era una costumbre que tenían los egipcios y tenían muchas culturas. Y de hecho, raparse la barba para un judío, pues es motivo de vergüenza. Pero ¿qué es lo que le dice Dios a Ezequiel? Quítese todo el pelo. Quítese todo el pelo, rápese. Dice, y tome después una balanza de pesar y divida los cabellos. Dios le dice, todo ese pelo que usted se quitó, lo va a dividir en 3 partes. Entonces, dice aquí, una tercera parte, o sea, primero le dice que corte. Luego le dice que una tercera parte la va a quemar en el fuego. Dice, una tercera parte la va a quemar en el fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento. Y aquí aparecen tres palabras muy importantes. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Quemar, cortar y esparcir. Quemar, cortar y esparcir. Y esto es bien importante que usted lo tenga presente. Porque esto, o sea, este acto, a través de este acto, Dios le iba a dar un mensaje al pueblo de Israel, al pueblo de Judá que estaba en Babilonia. Ahora, recordemos esto, que es muy importante no perderlo de vista. Hasta este momento no había, todavía no había sucedido el, el asedio final a Jerusalén. Todavía Jerusalén seguía en pie, digámoslo así. Todavía el templo estaba en pie. Todavía Jerusalén estaba allí. No había sido invadida, no había sido destruida, ni había sido arrasada del todo. Habían salido algunos, los babilonios habían sacado un grupo de personas, habían unos que ya estaban viviendo en Babilonia, pero todavía Dios estaba dando una oportunidad. O sea que mientras Ezequiel estaba aquí predicando esta palabra, Jeremías estaba en, en, en Jerusalén también predicando su parte. Los que estaban aquí, tanto los que estaban aquí como los que estaban allá, decían, de acuerdo a lo que les decían sus profetas, que este exilio iba a ser muy corto, que esto no iba a durar mucho, que les iba a ir bien, que iban a volver, que no iba a pasar nada, mientras que Jeremías, que esa fue la lucha que tuvo Jeremías durante mucho tiempo, en contra de esos profetas que profetizaban mal, que decían las cosas como no debían, que esa no era la voluntad de Dios. Entonces, parte de esa ideología también la tenían estos que estaban en Babilonia, estos que estaban pensando que no iba a pasar nada, que el exilio iba a ser corto, que la estadía en Babilonia iba a ser muy corta, que ya casi ellos iban a volver, que mejor dicho, esto durará unos meses, nada más. Y eso era lo que ellos pensaban. Y aquí Ezequiel
o Dios a través de Ezequiel les está dando el mismo mensaje. Y les habla de tres verbos, que es lo que notamos en estos primeros versículos: cortar, quemar y esparcir. Esas tres cosas iba a hacer el Señor. Y mira lo que dice el versículo, a partir del versículo 5. Ahora, ¿qué significa todo eso? También nos dice que de entre esas tres partes, sacara, le dice Dios al profeta, que saque unos pocos cabellos en número y los ates en la falda de su manto. Y también de esos poquitos cabellos que eran atados en la falda del manto, dice que tome un poquito de esos cabellos y los eches en medio del fuego. Dice, en el fuego los quemarás y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. O sea, eso era lo que Ezequiel tenía que hacer. Ahora, este capítulo también nos da el significado. Y vamos a leer. Vamos a leer lo que nos dice a partir del versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente, por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Vemos entonces cómo el Señor aquí procede a explicar o a dar una explicación acerca de qué significa todo esto. O sea, todo lo que Dios hace y todas esas puestas en escena tenían un significado. O sea, Ezequiel no se ponía a hacer eso porque no tenía nada más que hacer. Ezequiel fue comisionado para dar un mensaje, para emitir un mensaje. Dios iba a utilizar o estaba utilizando al profeta Ezequiel para que el pueblo recibiera una palabra de parte de Dios. Y esa palabra se daba a través de un acto profético. Y entonces aquí vienen tres cosas, como les decía al principio: cortar, quemar y esparcir. Cortar, quemar y esparcir. Y en ese acto
Dios entonces nos dice, lo primero que habla es eh, de cortar. Dios corta, Dios corta, eh, Dios hace un corte y eso lo podríamos identificar como una especie de poda, eh, como la poda que hace un jardinero o que hay que hacerle a los árboles cada cierto tiempo. Y hablando de poda, pues en Juan, en el capítulo 15, nos habla precisamente de eso. En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El objetivo del Señor es ¿cuál? Que su pueblo lleve fruto. Pero Dios sabe que en algún momento hay partes que no van a llevar fruto. Y mire, y esto en la jardinería pasa algo bien especial. La planta hay que podarla y le voy a explicar por qué. Porque sobre todo cuando hay árboles frutales, cuando la planta no se poda, hay muchas ramas que no llevan fruto. Esas ramas que no llevan fruto, pues digamos que se comen la savia o se comen el alimento de las que sí lo llevan. Entonces, eso hace que el fruto sea flojo, que el fruto sea débil y que no dé que no salga con la fuerza y con el sabor y con el tamaño que debería tener. Por tanto, un buen jardinero poda las hojitas, poda las ramas para que y canaliza la savia y el alimento para que esas ramas que sí llevan fruto puedan tener un fruto óptimo y pueda deleitarse, pueda sacarse un buen fruto de ella. Entonces, eh, Dios de vez en cuando poda a su pueblo. Dios de vez en cuando hace cortes, pasa la tijera, pasa la tijera. Y Dios corta, pero también habla de que Dios, de que otra tercera parte iba a ser quemada, iba a pasar por fuego. Dios le estaba hablando aquí específicamente a Jerusalén y les estaba diciendo, mire, hay unos que dentro de la ciudad se van a morir de hambre. Hay otros que dentro de la ciudad que van a intentar salir de la ciudad y allí van a morir, se van a quemar. Y hay otros que van a ser esparcidos y allí también la van a pasar mal. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos. Y aquí Dios da la explicación en el versículo 6. Bueno, primero nos dice en el versículo 5, un punto muy importante. Dice, así ha dicho Jehová, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Y este es un versículo importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos está diciendo que el centro de las naciones es Jerusalén. El centro de las naciones. O sea que, vamos a decirlo de otra forma, la nación más importante, el eje central de todo, está ahí. Jerusalén en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Ahora, yo meditaba un poquito en este pasaje y en el hecho de qué significa o qué implica que Jerusalén esté en medio de las naciones. Es como el punto blanco en medio de la oscuridad, vamos a llamarlo así. Todas esas naciones que habían alrededor, toda esa zona, si usted mira un mapa, y yo le invito a que usted, si quiere, hágalo en este momento, mire un mapa, coja un mapa mundi o hágalo en el móvil si quiere, y mire que alrededor de Israel, de la tierra de Israel, hay todas una cantidad de naciones que en su momento fueron paganas. En su momento fueron paganas, fueron tierras paganas, por ejemplo, como Egipto, como Babilonia, como Asiria. Bueno, todas esas tierras alrededor fueron naciones dedicadas a la idolatría, donde se idolatraron muchísimos dioses, incluyendo la tierra de Canaán antes de que Israel ocupara, eh, antes de la conquista, toda esa tierra de Canaán era una tierra idólatra. O sea, toda esa gente estaban dedicados a lo mismo, a la idolatría.
Pero un buen día Dios escoge ese pedacito de tierra y dice, este pedacito de tierra va a adorar a un único Dios. Este pedacito de tierra va a adorar a un único Dios, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y aquí no va a haber idolatría. Entonces es como el punto blanco en medio de toda una oscuridad. ¿Por qué? Porque imagínense que dirán todas las naciones, todos los vecinos, cuando se les viene un vecino que hace todo lo contrario. Pues usted imagínese eso, imagínese ese punto. Todos esos vecinos inmediatamente empezaron a mirar mal a ese vecino diferente, a ese vecino que, que no hace lo que hacen los demás, que no vive como viven los demás, que no come lo que comen los demás, que no piensa como piensan los demás. Entonces a partir de ahí se genera toda una guerra y esos vecinos empiezan a hacerle digámoslo así, a hacerle el feo a Israel y a querer atacar, a querer, a querer quitar ese punto, ese tropiezo. Es como Israel y Jerusalén, digámoslo así, es como la piedrita en el zapato de todo ese vecindario. Y hasta el día de hoy vemos cómo, todas esas naciones de alrededor, pues dejaron de ser idólatras, pero se convirtieron en naciones del Islam, en naciones que predican el Islam, naciones musulmanas, pero igual la guerra sigue, igual sigue la misma guerra, igual sigue el mismo pensamiento, igual sigue el mismo punto. Vamos a acabar con Israel, porque Israel sigue siendo para ellos la piedrita en el zapato, el vecino incómodo, etcétera, etcétera. Y aquí nos dice este versículo 5, bien importante. Jerusalén está puesta en medio de las naciones y en medio de las tierras alrededor de ella. Pero mire lo que dice el versículo 6. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. O sea, Dios le hizo un pacto con Israel, pero simplemente Israel cambió, y aquí hay una palabra que es clave, cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad. Y luego dice en el versículo más adelante, porque desecharon mis decretos, mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Ahora, fruto de eso, de esa decisión, de esa mala decisión, viene una consecuencia. Y aquí tenemos nosotros que parar para entender un punto y un detalle, que toda decisión que usted y yo tomemos tendrá una consecuencia. Si echamos la vista atrás en Deuteronomio, en el capítulo 28, que le invito a que lo lea, que le invito a que después de terminar este devocional vaya y detenidamente estudie otra vez Deuteronomio 28, y ahí se da cuenta que fruto de la desobediencia, de no guardar los mandamientos, de no obedecer los mandamientos, de no ponerlos por obra, vendrán una cantidad de consecuencias a la vida de las personas, incluyendo en el versículo 36 y más adelante por ahí por esos versículos dice que va a mandar una nación de lejos que los va a esclavizar, que les va a quitar la libertad y todo lo que ellos estaban viviendo aquí. En otras palabras, este panorama no es nada nuevo para los hijos de Israel. No es nada nuevo para ellos. Dios ya se los había advertido. Y como Dios es un Dios justo, pues aquí lo está cumpliendo. Aquí una vez más lo está ratificando y le está diciendo, ustedes no obedecieron, ustedes no quieren obedecer, entonces ustedes cambiaron mis decretos, ustedes desobedecieron, desecharon mis decretos, entonces ahora dice, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos ni habéis guardado mis leyes. Entonces dice en el versículo 8, así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti,
sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. O sea, lo que se les venía era una consecuencia de la desobediencia, una consecuencia de haber desechado a Dios en su vida. Y aquí viene la lección de este día. Las consecuencias de abandonar a Dios, las consecuencias de vivir una vida alejados de Dios. En Romanos, en el capítulo 1, el Señor nos muestra también un panorama a través de la meditación que hace el apóstol Pablo, cuando le dice al pueblo que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, y empieza este pasaje diciendo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Desecharon la palabra. Y la lección aquí es grande. Cuando usted, amado oyente, desecha la palabra de Dios, lo que le espera no es nada bueno. Desata la ira de Dios en su vida. Cuando usted desecha la palabra de Dios y al contrario hace lo que a Dios no le agrada, eso alborota la ira de Dios. Y eso es lo que termina diciendo este pasaje de Ezequiel capítulo 5. ¿Por qué Dios está tan airado con el pueblo? ¿Por qué? Porque desecharon los mandamientos, porque prefirieron vivir peor que las naciones. Y eso es el reclamo que Dios les hace aquí en este pasaje. Ustedes no vivieron igual que las naciones. Ustedes están viviendo peor que ellas. Y más adelante, en la lectura de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta de más detalles por los cuales Dios se airó tanto con el pueblo. Son muchas cosas que poquito a poco Dios las va desvelando a nosotros, nos va mostrando, nos va dando, poquito a poco va abriendo como secciones, va abriendo puertas y nos vamos a ir entendiendo en qué estaba el pueblo. En este momento vamos a entender esto y vamos a recibir esta lección en nuestras vidas. ¿Está usted desechando la palabra de Dios? ¿Ha desechado usted lo que Dios le ha hablado en su vida? Mucho cuidado. Es tiempo de meditar y es tiempo de reflexionar. No deseche a Dios. No lo deseche más. Mire, y este mensaje es para aquellos que en algún momento han caminado con Dios. Yo sé que habrá alguno que va a escuchar esto que está viviendo esta posición. Personas que en algún momento han caminado con Dios, pero han preferido vivir su vida a su aire, a su ritmo y como ellos quieren. La invitación es arrepiéntase. La invitación es regrese como el hijo pródigo. Ahora, dentro de este pasaje aquí hay algo que me llama mucho la atención, que un pedacito de ese pelo iba a quedar atado al manto. Es decir, Dios siempre deja un remanente, un porcentaje muy pequeñito, un porcentaje muy pequeñito. Dios lo deja ahí, pero de ese porcentaje chiquito Dios también saca parte y lo va a quemar. Entonces mi pregunta es, ¿usted de qué porcentaje es? ¿Del 99% que fue cortado, quemado y esparcido? ¿O quiere estar dentro de ese 1% que se queda pegado al manto del Señor?
recibiendo sanidad, recibiendo de su amor. Mire, yo quiero invitarles a que vivamos hoy, en estos tiempos que estamos conmemorando, tiempos previos a la fiesta de la conmemoración de las trompetas, a que tenga un arrepentimiento verdadero en su vida, a que tenga un arrepentimiento verdadero en su corazón. Dios nos está haciendo esa invitación. Arrepiéntase, no deseche más a Dios en su vida. Dígale, Señor, yo quiero estar pegado a tu manto. Yo quiero ser de ese remanente que aunque vive la prueba, está ahí, amarrado, atado por la presencia del Padre. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Venimos ante tu presencia para rendirte nuestra adoración, nuestra exaltación, nuestro agradecimiento por todas las cosas grandes, poderosas y maravillosas que tú haces en nosotros. Mi Señor, hoy nos acercamos a ti y una vez más tú hoy hablas a través de esta puesta en escena, de este acto profético, donde el profeta se cortó el pelo, dividió, quemó una parte, cortó otra parte y la esparció por los aires. La tomó en su mano y sopló. Pero sin embargo hubo una parte muy pequeñita que fue atada al manto. Y el manto significa, Señor, tu cobertura, tu palabra, estar bajo la sombra de tus alas, mi Señor. Amado Padre, tú hoy nos haces un llamado a no desechar, más tu amor, a no desechar más tu palabra, tus ordenanzas, tus mandamientos. Ayúdanos cada día, Padre, a vivir guiados por ti, a obedecer tu palabra, Señor, a no hacer tu palabra a un lado como una más. No queremos vivir igual que las naciones. Tú has llamado, Señor, así como llamaste a Israel a ser una nación diferente. Asimismo, Señor, nos has llamado a nosotros para que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, la luz en medio de unas naciones que están en oscuridad, en medio de unas naciones que están en caos, que están en tinieblas. Ayúdanos, Padre Dios. Ayúdanos cada día a hacer ese testimonio, a reflejarle al mundo que tú eres la luz. Ayúdanos cada día a vivir dependiendo de ti, Señor, a vivir dependiendo de tu grande amor, de tu gran bondad, de tu gran fidelidad, Señor, de tu gran misericordia. Padre Dios, hoy levantamos nuestras manos a ti, Señor. Levantamos a ti nuestros corazones. Levantamos a ti nuestra vida, amado Señor, y nos consagramos una vez más. Desechamos toda carnalidad de nosotros. Desechamos hoy, Señor, toda desobediencia, toda rebelión, todo pecado. Hoy desechamos, Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que nos aleja de ti. Y levantamos a ti nuestras manos y nuestros corazones. Gracias, Padre Dios, por atarnos a tu manto. Gracias, Padre Dios, porque hoy podemos vivir bajo la sombra de tus alas. Dígale hoy al Señor, amado Hijo de Dios, yo quiero ser, Señor, de ese remanente que ha quedado atado a tu manto, Señor, que ha quedado viviendo bajo la sombra de tus alas, morando bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, precioso Rey, porque tú eres el que nos cubre, el que nos levanta y el que nos fortalece.
Padre Santo y poderoso, yo te alabo en este día, Señor, en esta mañana. Permítenos seguir viviendo dependiendo de ti, Señor, dependiendo de tu amor y de tu gracia. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.